Amados, estoy muy contento, muy emocionado, un poco triste porque vamos a pausar la serie de Juan, pero a la vez muy emocionado porque vamos a pausar Juan un poquito. ¿Se acuerdan que terminamos donde Jesús cerraba su ministerio público? ¿Te acuerdas? Y ahora empezaba hacia un ministerio más cerrado con sus discípulos en el aposento alto. Y vamos a hacer una brecha ahí. Y es como si nos metiéramos en una cápsula del tiempo y ahora vamos a pasar a esta serie que se llama El Sermón del Monte. ¿Alguien lo ha escuchado? Y es padrísimo porque vamos a quedarnos un tiempo estudiando la palabra acerca de todas las enseñanzas que Jesús dijo en ese Sermón del Monte. Así que acompáñame a buscar el libro de Mateo. Vamos a tenerlo aquí listo en el capítulo 5. Y antes de leerlo, dame un segundito. Quiero decirte el título de la predicación del día de hoy. Va a sonar un poquito inquietante, pero ahorita vas a saber por qué. El título de esta predicación es La revolución de los hijos de Dios. Y no es que nos vamos a rebelar en contra del gobierno, no te espantes. El título es La revolución de los hijos de Dios. Y la idea central que vamos a poder estudiar en esta mañana es: el evangelio de Cristo transforma radicalmente a sus discípulos para manifestar en ellos el reino de los cielos. La voy a repetir una vez más: el evangelio de Cristo transforma radicalmente a sus discípulos para manifestar en ellos el reino de los cielos. Y a mí me emociona demasiado el poder empezar esta serie, porque imagínate llegar ahí, estar en ese monte. Dice la palabra que estaba el Señor Jesús, que se sentó, y estaban sus discípulos y multitudes. Entonces, este es un mensaje de choque, de un choque cultural tremendo. Imagínate que tú eres parte de esa multitud, que tú vas y estás ahí escuchando y de repente traes arrastrando temas complejos en tu vida, presiones, situaciones duras. Vienes con dolores, con cargas, inclusive vienes con preguntas a escuchar la voz del maestro. Vienes quizás con miedo o vienes de haber experimentado lo roto que está el mundo, la injusticia, la dureza, la religiosidad y vienes cansado. Estás ahí esperando escuchar la voz de Jesús y entonces Él se sienta con esa posición de autoridad y abre su boca. Y todos esperan escuchar lo que cualquier hombre exitoso podría decir. A lo mejor gente estaba esperando el momento de que se levantaran en armas para librarse de la opresión romana, y a lo mejor estaban esperando que dijera Jesús: bienaventurados los fuertes, así que los animo a que sean fuertes. Algo así esperaría la gente, porque ellos esperaban que Jesús se levantara en armas. Tal vez pensaban que Jesús iba a decir: bienaventurados los respetados, por favor, háganse valer, dense a respetar. Pero el Señor Jesús no hizo nada de eso. Fíjate lo que nuestro Señor hizo en ese mensaje del Sermón del Monte. Capítulo 5 de Mateo dice: cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y mira lo interesante, versículo 10:
Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Señor, qué hermoso es escuchar las palabras directamente de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo abre la boca, hay poder. La muerte se sujeta, los demonios salen, los mares se calman. Cuando nuestro Dios, nuestro Rey, abre su boca, cosas hermosas, sorprendentes, poderosas suceden. Y este es el caso del día de hoy, Señor. Gracias por poder permitirnos estudiar esta porción de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo en mí, usando como un instrumento, Señor, para que todos podamos ver la grandeza, la belleza de Jesucristo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Qué pasa en tu cabeza, en tu corazón cuando escuchas estas bienaventuranzas? Yo creo que para ellos fue como un choque térmico, fue un choque cultural tremendo. Y claro que fue un choque cultural, no de cultura de países, sino de la cultura terrenal versus la cultura espiritual, la cultura del reino. Jesús no estaba hablando raro, Jesús estaba volteando todo el mundo de cabeza. ¿Te das cuenta? Tener en tu cabeza, esperar a que Jesús te anime a que te levantes en armas y de repente escuchas, no, bienaventurados los pobres en espíritu. Esto estaba confrontando directamente la lógica del imperio, estaba confrontando la lógica del orgullo humano, porque ¿a quién le gustaría sentirse bienaventurado por esto que acaba de decir nuestro Señor Jesucristo? No es natural para nosotros. Nuestra carne quiere ir en contra de esto, porque todos en el fondo esperamos un reino que se vea con poder, ¿o no? Si somos sinceros, nos cuesta trabajo asimilar esto. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, para que entendamos la verdad de esto. Porque si no, quizás en nuestra percepción de las cosas, pareciera que Jesús está presentando un reino que es débil. Parecería que Jesús está presentando un reino con aires de derrota. Pero ¿te imaginas? Imagínate lo que está diciendo Jesús. ¿A quién de aquí le gustan las películas medievales así de las guerras de ejércitos y todo eso? ¿Soy el único? No es examen para ver quién le gusta la sangre, no. Está mal. Pero yo pensaba, imagínate la escena, un tremendo ejército de este lado a la izquierda, un tremendo y poderoso ejército a la derecha, y que de repente se encuentren y digan, ¿cómo te puedo servir mejor? Y el otro dice, no, déjame amarte mejor. ¿Te imaginas una pelea épica así con los ejércitos y de repente, ¿cómo puedo cargar tu carga? Es como, no, se rompen las taquillas, o sea, nadie va a ir a ver esa película. Esto que está pasando de lo que te estoy diciendo con este ejemplo, me imagino que es lo que estaba conflictuando el corazón de las personas. Es un cambio drástico, es algo grande, porque en el fondo nosotros esperamos una bendición que se vea como un triunfo visible. Tengo un nuevo auto, lo publico en redes para que todos vean el logro, el triunfo, un ascenso, una casa. No está mal, no vi las redes sociales de nadie. No está mal si lo haces. Es que esa es la cultura, ¿o no? No está mal. Pero estamos acostumbrados a eso. Pero Jesús presenta una bendición que se ve más como una dependencia total a Dios. Todos queremos una vida donde nadie nos humille, donde nadie nos contradiga y nadie nos hiera. ¿Te imaginas? ¿Quién estaría feliz en un mundo así? Ay, nadie me contradice. Preocúpate, tal vez ya estamos loquitos y ya no nos toman en cuenta, ¿no? ¿Te das cuenta? Nos cuesta entender que la vida verdaderamente bendecida no es la que el mundo admira,
sino la que Dios definió como la buena vida del reino de los cielos. Amén. Así que la revolución de la cual te estoy hablando, la revolución del reino no empieza de afuera hacia adentro, empieza desde dentro de nosotros y crea un impacto hacia afuera. Estas bienaventuranzas, no quiero que pienses que cuando las leamos es como un checklist. Ok, si hago esto voy a entrar en el reino de los cielos. No, porque no puedes ganarte el reino por tus fuerzas. Jesús no está dando frases bonitas. Hashtag bienaventurado el que no. Jesús no está haciendo eso. Él está describiendo el reino de los cielos. Son la evidencia de una vida que ha sido transformada, que ha sido alcanzada por su rey y que entonces viven como ciudadanos de su reino. Así que hoy vamos a ver rápidamente 3 marcas de lo que un ciudadano del reino debe de tener. Me encantaría que este día podamos salir conociendo estas 3 marcas de lo que identifica el reino de los cielos. Porque lastimosamente creo que vamos a salir muy confrontados porque hay áreas donde tú y yo no estamos viviendo como deberíamos de vivir en el reino. Pero hay esperanza. Para eso es la gracia que encontramos en Jesucristo. No para darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal y ahí quedarnos como víctimas, totalmente opuesto al reino, sino para entender lo que estamos haciendo mal, apelar al reino de los cielos, capacitados por el Espíritu Santo, podamos reflejar el reino. Amén. La primera, el reino llega a los que reconocen su necesidad total. Me encanta porque los primeros 3 versículos de esta sección de bienaventuranzas podemos ver a quiénes es dado el reino. A los que reconocen su necesidad total. No levanten la mano, pero ¿alguien ha estado en bancarrota? No la levantes. Y si no has estado en bancarrota, felicidades, bien, pero a lo mejor has visto a alguien en una película, ¿cómo cambia su vida? ¿Qué impacto hay cuando alguien está en bancarrota? Ya no hay oportunidad, ya no hay vuelta atrás. Estás en bancarrota, no hay nada que hacer. Esa es la imagen de estos 3 versículos. Necesitamos entender que el reino no comienza con autosuficiencia, sino que comienza con el quebranto de un corazón que reconoce lo que a veces no nos damos cuenta, que estamos en bancarrota. ¿Te has puesto a pensar en esto? Pero alguien, y no quiero sonar que menosprecio, no, es un ejemplo, pero alguien que está en la calle pidiendo dinero, esta acción de humildad, de pedir dinero porque no hay nada que él tenga. Solamente puede esperar la ayuda externa, pero hay una actitud donde él no siente que puede dar algo porque está en bancarrota. Y es sorprendente porque esta es la actitud que Jesús está esperando espiritualmente que tengamos. No digo que todos ahora vayan a pedir dinero a las calles, pero en el corazón, muchas veces, no sé si te has dado cuenta, pero hay tanto orgullo en nosotros. Y si tengo capacidades, si tengo dones, los ocupo para autosalvarme. Si tengo conocimiento, inteligencia, si tengo cosas buenas, las ocupo para autosalvarme. Y eso crea un conflicto total con el reino de los cielos. Porque si tú quieres entrar al reino de los cielos, solamente puedes entrar con un solo Salvador. Y ese es Cristo. Y es solamente por medio de la fe en Él, de creer en su sacrificio. No puedes entrar creyendo que Cristo te va a salvar y aparte decir, pero yo le ayudé a Cristo. Es que soy un evangelista, O sea, Cristo es buen evangelista, pero sin mi ayuda no se hubiera salvado todo África, ¿no? Es como, ¿te das cuenta que eso viene de un orgullo? Versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Te das cuenta que no dice será? De ellos es el reino de los cielos. Y la palabra me encanta porque la palabra en el griego que usa para bendecidos o bienaventurados es makarios.
quiere decir benditos, quiere decir que son favorecidos por Dios. Si pudiéramos cambiar la bienaventuranza por decir qué buena vida tienen los pobres en espíritu, se entendería un poquito más en nuestro contexto. Si piensas bienaventurados los pobres en espíritu, cámbialo por qué buena vida tienen los pobres en espíritu. Seguimos con la lógica quebrada porque no nos hace clic, pero esto es lo que nos está llevando a entender qué realmente es el reino. El pobre en espíritu, ¿sabes qué hace? Dice, no tengo justicia propia, no puedo salvarme, necesito de la gracia de Dios. Yo no tengo nada en mí mismo. No quiero que se malinterprete y que se piense como bajo autoestima, debilidad emocional o victimismo. Nada que ver. Es una persona que entiende que en sí mismo no se puede salvar. Es alguien que dice, estoy en bancarrota espiritual. No tengo cómo salir por mis medios de esta situación. Entonces me vuelco en una dependencia total hacia Dios. Es venir con manos vacías con Cristo y decirle, Señor, no tengo nada, pero te tengo a ti. Y entonces lo tengo todo. Amén. Nadie entra al reino por impresionar a Dios. Se entra rindiéndose ante su gracia. Se entra con acciones de humildad. Así que, amados, no vivamos la vida cristiana como si ya no necesitáramos a Cristo cada día en nuestra vida. Porque la madurez verdadera nunca deja de depender de la gracia. No hay alguien que diga, ya soy demasiado maduro en Cristo, así que ya no lo necesito. Eso nos volvería al mismo punto de inicio de no entender que nuestra única salida es y será Cristo. No necesitas llegar ante Cristo y tú repararte a ti mismo. Necesitas reconocer que no puedes repararte. No sé si te das cuenta, pero todas las religiones buscan llevarte a la mejor versión de ti mismo. Pero el cristianismo no busca hacerte una mejor persona. Curiosamente busca lo opuesto, que te des cuenta que no hay forma en que puedas llegar a la mejor versión de ti mismo y necesitas a Cristo para que entonces no llegues a la mejor versión de ti mismo que te lleva al orgullo, que te que seas conforme a la imagen de Jesucristo, que te parezcas a Cristo, que actúes como Cristo. ¿Te das cuenta de la diferencia? De este lado, la mejor versión de mí mismo se lleva la gloria. De este lado, Cristo nuestro Señor Jesucristo se lleva absolutamente toda la gloria. Dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. No estamos hablando de cualquier tipo de tristeza. Es un corazón que llora su pecado, que entiende la profundidad del pecado y llora ese pecado. Llora por la ruina del mundo, llora porque anhela redención. ¿Te das cuenta? Lo contrario al victimismo. Es lo contrario al victimismo, porque estás llorando por los estragos del pecado y anhelas que la redención llegue en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero, amados, el mundo va a intentar distraernos, va a intentar endurecernos. Si yo le preguntara a todos los hombres de aquí, ¿cada qué tiempo lloran? Yo creo que nos vemos igual de secos que el desierto de aquí de Querétaro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué si Jesús dice la palabra que lloró, que se vio vulnerable? Pero eso es lo que nos enseña el mundo. Si no te endureces, van a pasar por encima de ti. Si no dejas esa sensibilidad, entonces todos se van a burlar de ti. Tenemos que entender que el reino de los cielos es muy diferente. Cristo te dice, trae tu dolor, trae tu pecado y yo te consolaré. No nada más eres un producto de fábrica que vino defectuoso y el Señor en su inspección de calidad dice, defectuoso, lo desechamos. Lo que hace Jesucristo es que te recibe así, con ese pecado, con esas fallas, con esa ruptura en tu corazón, pero Él te hace una nueva criatura.
y ahora que eres una nueva criatura, ya puedes vivir conforme al reino. Solo puede ser consolado por Cristo el que ya dejó de justificarse a sí mismo. Si quieres que Cristo te justifique, deja de tú ser tu propio justificador. Porque el dolor del alma no se cura con ruido, no se cura con distracciones. Eso precisamente es lo que hacen los vicios, las adicciones. Es el engaño perfecto para seducirte hacia el pecado, tratando de sanarte, curarte con placeres mundanos, pasajeros, que te dan placer instantáneo, pero te pasan una factura muy grande. Y automáticamente cuando terminas de pecar, te sientes el doble de vacío, te sientes el doble de mal, te da esa cruda moral que dicen. Pero lo que Jesucristo hace es decirte: tienes dolor, ven, yo te voy a curar, yo te voy a sanar, yo te voy a consolar. Hay que rendirnos a Cristo, mis hermanos. Versículo 5 dice: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y la palabra que maneja aquí el idioma original es praesis, humildes, mansos, fuerza, pero bajo control. No está hablando de débiles, cobardes. No está hablando de unas personas que ya no viven para pelear y ya están como lo que sea. Solamente que el mundo nos va a llevar a una dirección para que seamos agresivos, para que manipulemos, para que entremos en la ley de quién grita más fuerte. Pero Jesús dice: no, los humildes son los que heredarán la tierra. Porque los impíos parecen ganar por un momento, pero los humildes heredarán porque descansaron la justicia en las manos de Dios y no en ellos mismos. ¿Te das cuenta? El Señor te preguntaría: ¿qué vale más? ¿Ganar esa pelea con esa persona? ¿Ganar ese argumento? ¿O priorizarlo y amar a la persona que tienes enfrente? Aunque no te lleves la medalla de haber ganado esa discusión. Y es que en el reino de Dios no heredarán los que se exaltan, heredan los que se rinden al Rey. Y como un ejemplo, hay gente que a lo mejor en estas conversaciones no escuchan para entender. ¿Te ha pasado? A mí me pasa, lo admito, lo reconozco. Estamos en la confesión aquí. A mí, yo oro cuando estoy en una discusión, porque a veces estoy como pensando: pero es que no, porque esto, todo en mi mente. Y estoy pensando cómo defenderme de un argumento y estoy pecando porque no estoy escuchando a la persona. No estoy escuchando las prioridades de la persona. Y ahí es donde tenemos que rendir nuestro orgullo y decir: yo no soy el importante. Quien tengo enfrente es más importante que yo y me debe de importar más esta persona que ganar un argumento. Eso es mansedumbre. Tener la capacidad de ganar el argumento, pero someterte por bien del prójimo, para amar al otro. ¿Te cuesta ceder ante una situación así? No contestes. ¿Te cuesta escuchar? ¿Te cuesta no imponer tu decisión, tu voluntad? Es necesario que entonces Cristo redefina tu carácter. Y esa es la segunda marca, porque el reino modela el carácter de los hijos de Dios. El evangelio no solo te recibe en la condición de pobre en espíritu, sino que el evangelio te transforma por completo. Y entonces dice: bienaventurados, versículo 6, los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Ahora estamos pasando a un tema de carácter. Ya vimos para quién es el reino. Ahora vamos a ver cómo es el carácter de alguien que está viviendo conforme al reino de los cielos. Esta palabra no la voy a pronunciar porque sí está muy difícil, pero de justicia habla de algo que es recto, lo que está bien delante de Dios, no de nuestra ley, porque nuestra ley puede aprobar el aborto, pero no estamos hablando de la ley, estamos hablando de lo que le agrada a Dios. Nos estamos yendo a la ley suprema, la voluntad de Dios.
no es algo ligero, es un hambre, es sed de anhelar que Dios ponga en orden lo que el pecado desordenó. Si no, dime tú, ¿qué es la pornografía? ¿Qué creó Dios como diseño? Hombre y mujer en el contexto de un matrimonio. ¿Y qué se encarga el pecado? De tomar ese diseño perfecto de Dios para destrozarlo, para manipularlo y entonces llevar al consumismo, a la degradación de la mujer. ¿Te das cuenta cómo el mundo impone cosas, pero el reino lo que hace es poner todo en el orden correcto? Nos vuelve el reino de los cielos a alinear al diseño que Dios creó, que Él soñó, anheló en su mente. Y ahí es donde tú y yo ahora tenemos la oportunidad de estar y vivir gracias a Jesucristo. Es buscar la rectitud delante de Dios, es tener relaciones correctas, es someternos y vivir por el amor y la voluntad de Dios. Es un deseo interno de anhelar, de buscar la santidad de Dios. Amados, cuando Cristo transforma nuestro corazón, también transforma lo que nuestro corazón anhela. Yo recuerdo cómo antes era esclavo del pecado y anhelaba todas las cosas podridas del mundo y de mi pecado y me deleitaba ahí y era esclavo de eso. Pero ahora que el Señor me ha transformado, no quiero eso. Estoy alerta porque siguen siendo tentaciones para mí, sí, pero ahora anhelo buscar al Señor. Y eso es lo que nos pasa cuando somos creyentes, cuando el Señor ha transformado nuestro corazón. Por eso quiero preguntarte, ¿qué deseas más que al Señor Jesucristo? Sé honesto contigo mismo. ¿Qué estás deseando más que a la persona de Cristo? En este tema de justicia, ¿qué buscas? ¿La justicia o buscas ser aprobado por los demás? ¿Buscas la santidad o buscas tu comodidad? Porque el alma no fue creada para saciarse en el pecado. Esa es una disrupción. Fue creada para rendirse y deleitarse en su Dios como su creador. Versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y la misericordia, esta palabra se refiere a una compasión activa. No solo ve el dolor de las personas y sentí algo. No es como que veo que se cayó la señora, pero bueno, no me reí y ya con eso eres misericordioso, ¿no? No, te habla de una compasión activa, de que te acercas a ver cómo está la persona, actúas en pro de ayudar a la persona, tienes misericordia y eso refleja el corazón de Dios. La raíz es esta: aquel que ha recibido misericordia de Dios, ¿qué crees que va a dar a los demás? ¿Te das cuenta? No podemos dar lo que no tenemos. Podemos intentar replicar. ¿Conocen la palabra fayuca? Como esa piratería. Podemos intentar replicar, clonar el ser misericordiosos, pero va a venir de una motivación oscura. Aprobación, véanme. Pero cuando alguien ha recibido la misericordia de Dios, algo que no merecía tener y lo recibió por gracia, entonces es lo mismo que va a ofrecer a los demás. Porque el que fue alcanzado por la misericordia de Dios deja de vivir con dureza hacia otros. Esto es importantísimo de saberlo. Si tú estás así, escudándote de todos para que nadie te lastime, yo no voy a la iglesia. O si voy, me quedo lejitos para que ningún hermano me lastime. Quiere decir que no estás ejercitando la misericordia que Dios te dio a ti mismo. ¿Te das cuenta de esto que es importante? Queremos paciencia para nosotros. Cuando se nos cae el bote de mayonesa y se rompe, es como, y quieres misericordia, ¿verdad? Quieres esa paciencia. Pero cuando alguien más lo rompe, lo pones a recoger el vidrio así con la boca y así. ¿Te das cuenta de la falta de congruencia que tenemos? Exigimos demasiada paciencia para nosotros, pero ¿qué tanta paciencia estás dándole a los demás?
Pregúntate, ¿estás siendo compasivo o te has vuelto duro, frío? Porque Cristo no recibe pecadores con castigo y crueldad, los recibe con esta misericordia de la cual te estoy hablando. Versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Y amados, este corazón puro nos habla de una integridad interior, de tener intenciones limpias, deseos alineados con Dios. ¿Te acuerdas que en Juan 14, 15, se me olvidó ahorita, creo que es 15, cuando dice pidan y recibirán? ¿No te has puesto a pensar que si dice pidan y recibirán, tiene que ser que tu petición debe de estar alineada a la del corazón de Dios para que sea respondida? Ese es el problema que tenemos, la intención oscura de nuestro corazón. Señor, quiero un carro último modelo para ir a servir a los de la sierra. Y es como, y nunca vas a la sierra, ¿no? ¿El Señor crees que puede ser burlado con las oraciones al ver las intenciones de nuestro corazón? Pero cuando tú dices: Señor, úsame como a ti te plazca, los dones que me has dado, úsalos para tu iglesia, para la edificación de tu iglesia. La idea es no tener una doble vida, no tener dobles intenciones, sino ser íntegros de corazón. Porque la verdad es esta: puedes hacer algo correcto por razones equivocadas. Puedes servir y ser el que más sirve aquí en la iglesia, pero puede ser por orgullo. Puedes cantar, pero solamente por reconocimiento. No escuché a nadie desde atrás. Pero te imaginas, es como, ay, canto durísimo para que sepan que yo canto precioso y me metan a la alabanza. ¿Estás adorando o estás adorándote a ti mismo? Son las realidades de nuestro corazón, amados hermanos. A Dios no le impresiona una religión bien actuada. ¿Sabes por qué? Porque Él mira el corazón. Nos podemos esforzar en impresionar con nuestra religiosidad al Señor. ¿Y sabes qué provoca en el Señor? Nada, porque Él está viendo el pecado, la verdadera motivación de nuestro corazón. No podemos burlar al Señor. No sé si te ha pasado cuando estás limpiando tu casa, los cristales, y dices: ya me quedaron súper limpios, pero de repente prendes una luz y se ve todo manchado. Y ni siquiera pasa la luz porque está tan manchado que no pasa la luz. A veces siento que así es nuestra vida. Pensamos que está limpia porque nos encargamos de una limpieza externa y superficial. Pero cuando la luz de Cristo impacta nuestra ventana, es imposible dejar de ver esos deditos como los que mi hija va poniendo en el cristal. Es imposible. Y tú necesitas que la luz esté presente, estar expuesto a esa luz, porque justo es lo que va a provocar que veas el pecado que hay remanente en ti. Cuando la luz de Cristo está cerca, está presente, es evidente nuestro pecado. Y ahora podemos entregárselo al Señor y caminar en otra dirección. Así pasa en nuestro corazón. Y es que no necesitamos nuevos hábitos, necesitamos un nuevo corazón, amén. Porque el corazón humano no fue creado para saciarse en el pecado, sino para encontrar su plenitud en Dios. Y con esto termino, con el último punto: que el reino sostiene a sus hijos en medio del rechazo. Y es padrísimo ver cómo vemos para quién es el reino, cuál es el carácter de un verdadero creyente y discípulo de Cristo, y luego se expone para qué estamos siendo preparados. Y es que ser hijo del reino es glorioso, sí y amén, pero no es nada cómodo. Y vamos a ver por qué. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y esta palabra es ser hacedores de paz. Y si te das cuenta y puedes examinar un poquito más profundo tu vida, ¿cuántas veces estamos siendo hacedores de paz?
¿No es más cómodo decir, veo que hay un conflicto entre dos hermanos de la iglesia y decir, ay, yo ni me meto? Ay, qué hipócritas. Y así vienen a la reunión. Solemos tratar de evadir los problemas. Si alguien está cometiendo pecado, chisme, murmuración con otros, lo que hacemos es apartarnos y mejor no me meto. Uy, ya sé, están hablando de tal persona. ¿En qué momento estamos reflejando el reino de Dios si no nos metemos? No para continuar el chisme, y sí, yo te apoyo, sino para cortar ahí el chisme, cortar ahí la murmuración. Amados, es necesario que vivamos conforme al reino. Si alguien tiene un conflicto con alguien aquí en la iglesia, ¿qué nos dice la palabra acerca de eso? Deja tu ofrenda, primero ve y ponte a cuentas con tu hermano. Si él tiene algo contra ti, si tú tienes algo contra él, ve directamente con la persona. No vayas con otra persona, porque entonces ya es murmuración. Si hay un problema y lo hablas con alguien que no está involucrado, ya estás promoviendo la murmuración. Pero si tú vas y dices, me lastimaron o yo lastimé, y la palabra me lleva a arrepentirme, a someterme a mis hermanos por amor, entonces yo voy y voy a decirle, oye, hermanito, hermanita, me lastimó lo que hiciste. No hablándolo con alguien más, directamente con la persona. Y ya si la persona no te hace caso, se burla de ti y te vuelve a ofender, bueno, dice Mateo 18:20 que ya puedes entonces ir y traer un testigo, no para montoneros, no se espanten. El testigo es para ver si entonces por la otra persona, esta persona puede apelar a hablar, a confrontar y exhortar en amor. Y a lo mejor a esta persona, ya entendí, no había visto que yo había pecado con la persona. Gloria a Dios. Cada disciplina, cada exhortación, cada confrontación, ¿sabes cuál es el objetivo? Restauración. ¿Y sabes a qué nos lleva la restauración? A mantener y cuidar la unidad en Cristo. Amén. Porque la unidad en Cristo es algo que Él consiguió para nosotros. La unidad en Cristo se centra en Él, en su sacrificio en la cruz. Y es nuestro deber, es nuestra responsabilidad mantenerla así. ¿Te das cuenta? No hay nada más diabólico que la división. Porque si Jesucristo dio su vida, entregó su sangre derramada para la unidad en el cuerpo de Cristo, ¿te imaginas ser de los que dividen? Estás yendo en contra del sacrificio de Cristo. Pero si tú, en lugar de tomar esa ruta, vas y amas a la persona, aunque te haya lastimado, justo, bienaventurados los pobres en espíritu, vas y le dices, ¿sabes qué? Me lastimaste, pero te amo. Perdóname si yo te lastimé. No se trata de ser evasivos, neutrales o amantes de la calma superficial, sino personas que buscamos la reconciliación verdadera y activa, trabajando por lo justo, y así entonces reflejar el carácter de Dios. Porque los hijos de Dios no esparcen murmuración. No debemos esparcir el veneno del pecado. Tenemos que ser conductos que lleven la paz del reino de los cielos a todo aquel que escucha el nombre de Cristo. La paz verdadera empieza cuando haces paz con Dios por medio de la cruz de Cristo. Amados, ¿te cuesta estar en paz con tus hermanos? Quizás lo primero que tienes que evaluar en tu vida es si tienes paz con Dios, porque derivado de esa paz es que tú vas a tener una paz en tus relaciones para modificarlas en relaciones correctas. Fíjate lo que dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. El evangelio nos está preparando para decir: va a haber oposición, va a haber represalias, va a haber castigos injustos, pero yo estoy con ustedes, dice el Señor. Porque hacer lo correcto trae oposición. Buscar paz real, muchas veces lo que va a traerte a ti es el rechazo. ¿No te ha pasado que te metes en un conflicto de amigos y sales peor tú?
Y sales como ya en un bando o en otro bando y es como, oye, yo quería buscar la paz y ahora ya no me quieren, ya no me habla nadie. Bienaventurado eres por haber provocado, influido en buscar la paz y la unidad. Así te dejen de hablar. Obviamente tienes que checar tus modos. Aquí se me juntan todos y no, claro que no. Pero si viene de un corazón derivado del fruto de Cristo, el Señor te dice: bienaventurado eres, porque estás procurando esa unidad en el cuerpo de Cristo. A veces sufrimos por imprudentes y de esto no habla la palabra. Es por entregarnos por la misma causa de Cristo, así como a Él le costó. Todo aquel que refleja el reino de Cristo, tarde o temprano sentirá el rechazo de un mundo que no quiere a su rey. No busques que el mundo te ame, porque no lo va a hacer. Y si tú tienes un pie en el mundo y otro queriendo agradar al Señor, eso no te va a funcionar. No vas a poder llegar demasiado lejos. Pero la palabra dice: bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. No solo por sufrir por la justicia, sino cuando sufres por Cristo. Entonces la palabra dice: qué buena vida tiene Anamín, porque está sufriendo, la están insultando en su trabajo por causa de Cristo, por amar a Cristo. La palabra dice: bienaventurado, qué buena vida. Y quizás nuestra lógica sigue siendo como: no, sigo sin entender. No me hace match. Pero esto es el verdadero reino de los cielos, y esto es como debe de vivir un ciudadano del reino. Porque la vida del reino no gira alrededor de principios terrenales, gira alrededor de una persona, y es Jesucristo. Si todo lo que haces fluye de Él, créeme que vas a estar viviendo conforme al reino. Y por último dice: regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. No está diciendo que el dolor es agradable, sino porque hacerlo por Cristo vale la pena. Morir por Cristo vale la pena. Vivir para Cristo vale la pena. Y la recompensa es grande. Dios está viendo la línea de personas fieles que han dejado de amarse a sí mismos para amar a su Señor y dar la vida por su Rey. Quizás no la vas a dar en una cruz, colgado y expuesto, pero quizás lo vas a hacer en tu área de influencia. Ser rechazado por lo que amas, Cristo, ser rechazado por tu fe. Y entonces el Señor te dice: qué buena vida tienes por soportar eso. Qué buena vida tienes por ser parte del sufrimiento que Cristo tuvo. A veces vamos a ser malinterpretados por obedecer a Cristo, pero eso es mejor que ser aplaudido por un mundo traicionero. ¿Sabes? Creo que debemos de reconocer que no hemos sido pobres en espíritu como deberíamos. No hemos llorado nuestro pecado, no nos ha dolido nuestro pecado como deberíamos. No hemos sido humildes como deberíamos. No hemos tenido hambre y sed de justicia como nos dice la palabra. No hemos sido misericordiosos como deberíamos. No hemos sido limpios de corazón como deberíamos. Y tal vez no hemos sido pacificadores. Y entonces tú me dirías: bueno, ¿qué hacemos con este texto? Mira a Cristo. Tal vez no lo hemos sido, pero podemos voltear a ver a Cristo. Porque Cristo fue verdaderamente humilde. Él nos enseña cómo ser humildes. Cristo fue puro. Él nos enseña a vivir una vida de pureza y santidad. Él es verdaderamente misericordioso y nos da la misericordia para que la podamos derramar para con los demás. Vemos cómo Cristo lloró. Él obedeció, Él sufrió, Él fue perseguido, fue insultado, fue acusado falsamente. Pero es que, ¿sabes qué? Él no solamente vino a darnos el ejemplo, vino a salvarnos, vino a transformarnos para poder vivir como se vive en el reino de los cielos. Amén.
Así que las bienaventuranzas no son una escalera para llegar a Dios, son el fruto de haber sido alcanzados por nuestro Rey Jesucristo. Amados, ayer platicaba con un amigo y le decía, ¿qué pasaría si la segunda venida de Cristo fuera en este momento, en este instante? ¿Te imaginas? Te hago la pregunta, ¿qué crees que Jesús esperaría de nosotros si Él volviera en este mismo instante? ¿Qué esperaría de su iglesia? ¿Podríamos impresionarlo con una super banda musical? ¿Con una orquesta que no cometa errores musicales? ¿Lo impresionaríamos con ofrendas grandes? ¿Estarías feliz porque dirías, uy, y justo hoy sí ofrendé? ¿O por lo contrario estarías apenado por decir, chin, y hoy no había ofrendado? Y justo cuando cayó el mero jefe. ¿O crees que lo podríamos impresionar con la cantidad de personas que somos? Amados, ¿con qué podríamos impresionar a Cristo si Él volviera hoy? Si Cristo en el cielo tiene a ángeles, sus creaciones adorándolo 24/7, si Él es dueño de todo el oro, la plata, la riqueza, ¿con qué podríamos llegar nosotros a impresionarlo? Lo que Jesús esperaría ver en nosotros, ¿sabes qué es? Un corazón rendido a Él, que vive en respuesta a su gracia y su señorío. Querría ver una fe genuina que se traduce en amor a Dios y en amor al prójimo, en una verdadera humildad, en justicia, en misericordia y en pureza. Esperaría ver Jesús vidas que reflejan su reino, que amamos su verdad, que amamos buscar la paz entre nosotros, la unidad, y que soportamos el rechazo por causa de su nombre. En resumen, el Señor anhelaría ver discípulos transformados que viven cada día en comunión con Él y reflejan la luz de su reino en la tierra. Así que, amados, quiero animarlos a que si tú eres un hijo de Dios, a que si tú eres un discípulo comprometido del Rey, entonces vivas como lo que eres, un ciudadano del reino de los cielos, alguien que busca hacer la voluntad del Padre, alguien que en medio de la oscuridad de este mundo se convierte en una luz que alumbra y muestra y refleja quién es Cristo, quién es su Señor. Porque si tú vives como el reino de los cielos, entonces tú eres un embajador del diseño, de la voluntad de Dios Padre. Así que ¿por qué no cierras tus ojos y oras conmigo? Señor, hoy queremos pedirte perdón por admirar lo que el mundo admira. Perdónanos por nuestro orgullo, por la dureza, la impureza de nuestro corazón, pero también te queremos dar gracias por Jesucristo, el verdadero bienaventurado, el manso, el puro, el humilde, el misericordioso, el pacificador, que vino a salvarnos y transformarnos para que ahora nosotros podamos ser cada vez más como Él. No desde una motivación incorrecta, sino desde una realidad de lo que ahora somos en Cristo. Gracias, Señor, porque no mandaste a tu Hijo solamente a enseñarnos, sino a salvarnos por su cruz. Y en su resurrección hemos hallado vida eterna junto con Él. Transforma cada corazón de los que estamos aquí, que te necesitamos. Señor, hoy queremos decir que estamos en bancarrota y queremos reconocerlo, que no hay nada en nosotros para poder salvarnos. Haznos vivir como real sacerdocio, como verdaderos ciudadanos de tu reino. Esto es lo que te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.